Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Coaching con Paula. Hoy vamos a hablarles del coaching. ¿Qué es el coaching? Muchas personas han oído hablar del coaching. Tengo un coach, voy a trabajar con mi coach, estoy haciendo un proceso de coaching. Pero afuera, en el mundo real, las personas preguntan, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Estamos entonces con Francisco hoy acompañándolos para que ustedes entiendan un poco de qué se trata el coaching y vamos a explicarles hoy conjuntamente con Francisco qué es y de qué se trata y sobre todo cuál es el propósito cuando inicias un proceso de coaching. Qué lindo, Paula, es estar de vuelta acá con vos compartiendo y conversando, ¿no? De los temas tan apasionantes que son para nosotros, como el coaching en este caso. Mira, yo sí hablo del coaching, a mí me gusta definirlo bien corto, que el coaching es acción. Y con eso, ¿qué quiero decir? Es la habilidad que tiene una persona para acompañar a otra que logre sus objetivos. Estos sí, pueden ser personales, pueden ser profesionales. ¿Y qué hace un coach desde su labor? Él lo que hace es acompañar a la persona para que defina bien eso que quiere lograr. Ver también cuáles son las limitaciones que la persona puede encontrarse, porque es probable que haya algunas. Cuáles son los recursos que tenga para superar esas limitaciones y definir cuál es la mejor estrategia de acción para que esta persona logre lo que se proponga. Digamos que hay algo importante, que tiene que haber un proceso que sea confidencial. La confidencialidad para mí entre el cliente y el coach es fundamental porque es un ámbito del uno a uno donde suceden cosas muy bonitas. Exactamente. Hablas de las limitaciones, algo muy importante que encontramos nosotros como coaches en la práctica son aquellas limitaciones, es aquella impotencia que experimentan nuestros clientes cuando nos dicen yo quiero cambiar, pero no tengo las herramientas, yo no quiero seguir viviendo de esta manera y necesito que me ayuden para lograr esa transformación. Resulta que en el coaching, quienes estamos entrenados en estas habilidades para acompañar a las personas en esta transformación, lo primero que encontramos son los condicionantes ocultos, aquellas maneras de pensar, aquellas maneras de actuar en nuestra vida que se vienen de manera robótica a tu vida cotidiana. Aquello que haces sin pensar, aquello que tienes quizá grabado en tu subconsciente que no te gusta y que de alguna manera te está causando problemas. Para esto hay técnicas y hay habilidades que nosotros utilizamos para poder acompañar a las personas a entender cuáles son estos condicionantes ocultos que están limitando, que están coartando su manera de vivir y que son obstáculos para poder encontrar esa felicidad, esa tranquilidad, esa libertad interior que las personas quisieran encontrar. Francisco, cuéntanos si en tu práctica como coach quizá pudieras darnos algún ejemplo de esos condicionantes ocultos, de esos precondicionamientos mentales que a veces son obstáculos para las personas que ellas no se dan cuenta y que nosotros como coaches podemos a veces revelarles. La verdad que sí, es un tema muy importante porque estos precondicionantes, como dice la palabra, son esas cosas que nosotros nos creemos de antes y también es algo, ¿no? Que a veces creemos que porque hayamos hecho algo de una manera hasta ahora, eso nos condiciona para seguir haciéndolo de la misma forma en el futuro. Y la verdad es que lo hayamos hecho de una manera hasta ahora no quita nada de que hoy por hoy lo hagamos diferente. En consulta, cuando estoy con clientes, veo que el principio, y por eso hablaba de esta confidencialidad importante para generar esta confianza, a veces no es fácil que la persona logre sacar estas limitaciones que tenga o hacer un entendimiento de cómo está su vida con un análisis muy profundo. Ahora, lo que sí he visto y lo que sí noto que ha beneficiado es que una vez que se puedan identificar cuáles son estas limitaciones, que una forma para mí muy fácil de identificarlas es, una vez que te preguntes algo, espera la respuesta. Muchas veces, no sé si te pasó, que yo me pregunto, es como, ¿por qué me pasa esto? Sí. Pero nunca escucho la respuesta. Entonces, una invitación es como, bueno, si preguntas, espera a ver qué es realmente, por qué es que crees que te está pasando esto o para qué es que crees que te está pasando esto. Y una vez que esté esa limitación identificada o entre comillas, esa limitación, ver cuáles son todos los recursos que están dentro tuyos, estos recursos que vos tenés y que todas las personas tienen en su interior con esa capacidad de lograrlo para alcanzar aquello que se proponga. Me haces recordar de una consultante que tuve yo hace algún tiempo. Esta persona llegó a preguntarme a ver cómo podría ella transformar ese mal humor
que todo el tiempo tenía. Era una mujer que estaba permanentemente irascible, que de alguna manera tenía una actitud agresiva y violenta con las personas con las que convivía. Esta mujer estaba siempre teniendo una comunicación violenta con su esposo, con sus hijos, con sus empleados, con las personas que trabajaban en su empresa. Y me expresaba lo mismo que me dices tú, con esta desesperación, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hago el mal que no quiero en vez de hacer el bien que quiero? ¿Por qué de alguna manera se le disparaba esa irascibilidad y esa insoportabilidad, en la que ella vivía? Empezamos a buscar entonces cuáles eran los condicionantes ocultos que esta mujer tenía para que ella sola, a través del diálogo y a través de una escucha activa, pudiera encontrar qué estaba sucediendo. Así que este es uno de los ejemplos que les traemos a esta conversación para que ustedes puedan de alguna manera identificarse con cómo encontrar esas respuestas de esos condicionantes ocultos. Así que espérennos que vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con esta amena conversación. Ya estamos de vuelta en Coaching con Paula. En el segmento anterior, Paula nos estaba contando la importancia de los condicionantes ocultos. Y en este bloque, Paula, yo quería preguntarte, cuando esta persona logra encontrar cuáles son estos condicionantes que hasta el momento estaban ocultos y que ahora quizás empiezan a surgir a flote, ¿cómo sigue ese proceso? Bueno, el proceso también supone un poco de dolor, un poco de frustración, quizás a veces mucha frustración. Por lo que yo te estaba comentando, esta persona se preguntaba a sí misma, yo no quiero ser así. Y cuando hicimos el ejercicio de poner su vida en pausa y ella visualizarse a sí misma viviendo su vida cotidiana proyectada en una pantalla, que es uno de los ejercicios que me encanta hacer y que lo recomiendo, de tener tu vida y ver tu vida proyectada en una pantalla, empezamos a trabajar de la mano en que ella se mirara a sí misma en su vida cotidiana. Ella empezó a recordar entonces en estos procesos cómo quizá gritaba de manera irascible a su marido, cómo luego cuando llegaba a la casa peleaba con sus hijos, luego cómo en la empresa en donde trabajaba peleaba también con sus subalternos. Y ella, cuando empieza a ver el horror de la persona agresiva en la que se había convertido, empieza a preguntarse a sí misma, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Además, ella con gran frustración me decía, no lo puedo controlar, es algo que me salta automático en mi modo de ser, en mi temperamento. Ahí entonces apelamos desde el coaching y también un poco desde la logoterapia que yo trabajo, a que nosotros somos lo heredado de nuestros antepasados, lo aprendido por el medio en el que hemos crecido y en el que hemos vivido en nuestra sociedad, pero más que todo y primordialmente somos lo decidido. Es decir, tenemos la decisión y la libertad de decidir transformarnos y salir de la justificación de que somos así porque mi papá era así, o porque mi madre me lo enseñó, o porque en el colegio lo aprendí. Entonces, salir de esos precondicionamientos ocultos, de lo que nos condiciona a reaccionar de una manera robótica y en automático para poder entonces cambiar aquello que no nos gusta. Empezamos entonces a trabajar la biografía de esta consultante y descubrimos que en su infancia había sido una persona tremendamente desaprobada por sus padres. Una persona que tenía un padre alemán y una madre australiana. De esta manera, esta persona de chiquita había recibido una desaprobación permanente y era una persona que se sentía amenazada y que se sentía de alguna manera vulnerada en su integridad, en su autoestima, en su manera como ella no sentía reconocimiento externo de las personas que la habían acompañado en su historia, en su vida. Una vez descubrimos de dónde nacía este precondicionamiento, hicimos el ejercicio del león. ¿Cuál era el ejercicio del león? ¿Cuál es? Fue una analogía que yo tuve, no sé, como una inspiración que tuve de ponerle la analogía de cómo vive un león. Un león es un animal que te agrede en el momento que tú te acercas. ¿Por qué te agrede? Porque el león no es reflexivo.
el león vive en automático. Eso quiere decir que cuando se siente vulnerado, cuando se siente atacado, echa el zarpazo y te agrede para defender algo que está siendo valioso para él, que está siendo amenazado. Quizá un trozo de carne, quizá su cachorro, algo que está siendo amenazado. Entonces, esta mujer había aprendido a vivir de manera automática como viven los animales, sin reflexión, sin pausar. Entonces, empezamos este entrenamiento para que ella, a través de pausar su vida y reflexionar, le dice el siguiente ejercicio: vas a quitarle el control de tu vida al león y vas a recuperar ese control para que esta mujer pueda tener el control de su vida, y en el momento que te reconozcas a ti misma en esa pantalla reaccionando de manera agresiva, irascible, vas a pausar esa película, pausarte a ti misma y apelar a la mujer reflexiva. Es decir, salir de tus condicionamientos animales que te están gobernando para que no sea el león el que gobierne tu vida, sino que sea la mujer reflexiva, que es capaz de detener esa reacción animal, agresiva porque se siente amenazada, reflexionar sobre el por qué estoy respondiendo así a esa situación de mi vida y empezar la transformación interior. La transformación que era la que ella quería, razón por la cual había llegado a consultar cómo hacer para transformar mi manera de vivir. Qué importancia lo que nos estás diciendo, porque muchos creemos que tenemos ese león guardado por dentro. Y sí es verdad que la especie animal tiene ese instinto, que es quiere comer o quiere atacar, pero nosotros sí estamos en un nivel diferente donde podemos aportar esta parte reflexiva sobre cómo nos sentimos sobre nuestras emociones y cómo podemos actuar y hacernos estas preguntas como, bueno, es el por qué, el para qué y toda la explicación de lo que nos sirven a nosotros en el entendimiento de nuestra vida, tanto a nivel personal y a nivel familiar. Así que si te parece, Paula, y para seguir en el próximo bloque vamos a seguir conversando en este ámbito que es totalmente maravilloso. Ya estamos de vuelta hablando sobre el coaching. Francisco, cuéntanos esa satisfacción, esa felicidad que encontramos nosotros como coaches para que lo puedas compartir con el público cuando tienes ese resultado maravilloso de ver que la persona encuentra dentro de sí misma las respuestas. La verdad que es algo poderosísimo, porque dentro del coaching hay una competencia que es de la International Coach Federation que habla sobre el acompañamiento. Y lo que es fantástico es poder acompañar sin dirigir. Pues muchas veces algunos creen que un coach te tiene que decir exactamente qué hacer, a dónde ir y de qué manera. Y en verdad el coach profesional no es el que te va a decir a dónde tenés que ir y de qué manera. Pero es un arte el poder acompañar, es un arte poder preguntar de una manera donde las respuestas salgan desde la persona, que es donde realmente necesita toda esa información. Y a mí me encanta lo que es el comienzo, la parte media y el final de un proceso de coaching, porque se nota un cambio abismal, hay un entendimiento muchísimo mejor de la persona y algo que a mí me gusta llamar mucho y es que cuando la persona está bien de la piel para adentro, lo responde y lo epele para todo lo demás. No es solamente que por estar bien a nivel personal es solamente tu objetivo, sino que vos lo vas a ver tanto en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia y en todos los ámbitos de tu vida. Entonces a mí lo que me gusta mucho es eso, ¿no? Cómo pueden ver una experiencia positiva y un impacto positivo, no solamente con ellos, sino en todos los ambientes. No sé cómo te ha pasado a ti o también qué experiencia has tenido desde este punto. Igual, me parece que cuando las personas empiezan a encontrar las respuestas, y esto me ha pasado a mí con consultantes que me dicen, ¿y por qué nadie me lo había dicho antes? ¿Por qué nadie me lo había mostrado? Si yo hubiera encontrado esta respuesta en mi interior de por qué reaccionaba así, por qué vivía como los leones y no como los seres humanos desde la reflexión, se hubiera evitado mucho dolor. Así que apelar a esa dimensión de la reflexión y salir de ese modo robótico animal en el que muchas veces vivimos buscando un coach profesional que nos pueda ayudar y que nos pueda acompañar, nos evita un montón de dolor. No solamente a nosotros como personas, sino a nuestras familias, a las personas con quienes trabajamos. Así que, para terminar,
yo quiero compartirles nuestra píldora para esta semana. Vamos a buscarla en nuestro libro de las píldoras para el alma. Y dice así: no te acostumbres al sufrimiento, al malestar ni a la hostilidad. Llena tus manantiales interiores y decora tu propia alma. Recuerda que solo puede dañarte lo que viene de afuera si le das entrada. Los dejamos entonces con esta reflexión. Solo puede dañarte lo que viene de afuera si le das entrada. Así que si aprendemos a vivir de una manera auténtica y de una manera libre desde nuestra responsabilidad de cómo estamos viviendo y cómo estamos gestionando nuestra vida y nuestras emociones, podemos alcanzar esa plenitud que tanto estamos buscando. Y para eso el coaching es una herramienta maravillosa que te acompaña y te ilumina el camino como persona. Así que nos encontramos la próxima semana en Coaching con Paula y gracias por dejarnos entrar a tu hogar.